En el implacable oeste, un médico atormentado da refugio a la sobreviviente muda de una brutal masacre. Pero mientras hombres despiadados la persiguen por lo que vio, descubre una conexión más profunda con la mujer silenciosa, una deuda de su pasado que lo obligara a convertirse en algo más que un sanador. El olor a ácido carbólico era lo único que le hacía sentir limpio. Era penetrante, estéril y absoluto, un aroma que borraba los fantasmas de sudor, sangre y descomposición que se aferraban al viento de Wyoming. En el corazón de su pequeña y austera clínica, el Dr. Alistair Finch se movía con la gracia serena y metódica de quien había hecho del orden su único dios. El sol del atardecer, tenue y pálido, se filtraba a través del alto ventanal, iluminando un río de motas de polvo que danzaban en el aire, cada una un diminuto mundo de caos que escapaba a su control. Así que se concentró en lo que podía. Sus instrumentos, dispuestos sobre un pano de lino limpio, relucían bajo su meticuloso cuidado. Bisturis, forceps, agujas de sutura, pulía cada uno no porque estuviera sucio, sino porque el ritual calmaba el temblor en sus manos. Era un temblor leve, uno que ningún paciente notaría jamás, pero Alistair lo percibía. Era el fantasma de la guerra, el estremecimiento de un pasado que vivía justo debajo de su piel, un zumbido constante y sordo de cañonazos y gritos que ningún ácido carbólico podía borrar por completo. Su clínica era su santuario, una fortaleza de lógica y ciencia construida contra los recuerdos ilógicos y brutales del hospital de campana. Aquí la enfermedad tenía un nombre. Las heridas se podían suturar, el dolor en ocasiones se podía domar. Era una paz frágil, pero era todo lo que tenía. Tomó una sierra para huesos. Sus dientes cerrados reflejaban la luz. Por un instante, el reflejo no fue su propio rostro cansado de 38 años, sino un destello de fuego, de una lona derrumbándose bajo una lluvia de brasas. Parpadeó y la imagen desapareció. Dejó la sierra con un clic definitivo, el sonido agudo y definitivo en la quietud. Control, esa era la clave. Controlaba las herramientas, los diagnósticos, las medidas precisas del laudano. Controlaba el silencio de su propia casa, un silencio que había permanecido inquebrantable durante 5 años. Los golpes en su puerta eran tan violentos que parecían sacudir los cimientos de su tranquilo mundo. No era el toque cortés de un ciudadano tosiendo, ni el golpe urgente pero respetuoso de un ranchero con un hueso roto. Era el sonido del pánico puro de un mundo desgarrado. Alistair abrió la puerta y se encontró con un joven, apenas un hombre, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, y el pecho agitado. «Doctor, tiene que venir, es la caravana, la del Paso del Este». El chico jadeaba, señalando con un dedo tembloroso hacia el sendero. «Están todos, Dios mío, están todos muertos». El silencio estéril de la clínica se hizo añicos. Alistair agarró su maletín médico. Sus movimientos eran parsimoniosos, su rostro una máscara de calma profesional que no delataba el frío terror que se le encogía en el estómago. Había presenciado masacres antes. Había caminado por campos donde los hombres yacían como hojas de maíz esparcidas después de una tormenta. Pero esto era diferente. Este era su pueblo, su territorio. Este era el caos del que había cabalgado 1000 millas para escapar y que ahora llamaba a su propia puerta. El viaje hacia el Paso fue un viaje sombrío bajo un sol poniente que se desangraba en el horizonte, tiñendo las nubes del color de la sangre vieja. El viento aullaba, lanzando polvo y arenilla a sus ojos. Cuando llegaron, la escena era peor de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Los carros estaban astillados, algunos aún humeaban. El contenido, rolos de tela, sacos de harina, baúles personales, estaba esparcido por el claro como entrañas, y los cuerpos. Alistair obligó a su mirada a permanecer clínica, su mente aislando el horror mientras pasaba de uno a otro, buscando un pulso que sabía que no encontraría. Hombres, mujeres, niños. El silencio allí no era la paz de su clínica. Era el silencio hueco y resonante de la ausencia. Estaba a punto de declararlo una pérdida total cuando lo vio, un destello de movimiento detrás de una carreta medio volcada. Se acercó con cautela, sus botas crujiendo contra los cristales rotos. Allí, acurrucada contra una rueda, estaba una joven. Su vestido estaba rasgado y oscurecido por la sangre. No toda era suya. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en un horror invisible, su cuerpo convulsionado por temblores silenciosos. Se arrodilló, con la voz baja y firme,
la que usaba para caballos asustados y hombres moribundos. «Señora, me llamo Dr. Finch. Estoy aquí para ayudarla». Ella no respondió, ni siquiera pareció verlo. Realizó una rápida evaluación, un profundo corte en la frente, contusiones, signos de shock, pero su pulso, aunque débil, estaba allí, estaba viva. Una sola vida, obstinada, en un campo de muerte. Le tocó suavemente el hombro. «¿Puede decirme su nombre?» Sus labios se separaron, se le escapó un sonido seco y áspero, pero no palabras. Sus ojos, abiertos por un terror tan profundo que le había robado la voz, lo miraron fijamente. Estaba muda. El trauma le había celado la garganta, atrapando los gritos en su interior. Una oleada de algo desconocido invadió a Alistair, no solo de ver profesional, sino una empatía aguda y dolorosa. Vio en su quietud destrozada un reflejo de su propio silencio roto. Ella era una superviviente y él sabía, mejor que nadie, el precio que eso suponía. «Está bien», dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. «No tienes que hablar». Suavemente, la abrazo y la levanto del suelo. Era más ligera que un susurro, un frágil conjunto de huesos y aliento. «Te llevo conmigo. Ahora estás a salvo». Mientras la llevaba hacia su caballo, sintió una lágrima escapar de su ojo y trazar un camino a través de la mugre de su mejilla. Era el único sonido que emitía, y en el vasto y brutal silencio del crepúsculo de Wyoming se sintió más fuerte que cualquier grito. La primera semana en la clínica de Alistair fue una confusión de días tranquilos e informes, regidos por la salida y la puesta del sol. Para Elara, el mundo solo existía entre las cuatro paredes de troncos del pequeño edificio. El terror rugiente que la había consumido en el camino se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio hueco y resonante en su mente y en su garganta. Al principio, durmió en largos y exhaustivos tramos, mientras su cuerpo intentaba desesperadamente reparar lo que los bandidos habían roto. Al despertar, se movía como un fantasma, sus pies descalzos, silenciosos sobre el suelo de madera, su presencia, un mero susurro en los rincones de la ordenada vida de Alistair. El Dr. Finch, por su parte, la trataba con la misma despreocupación que brindaba a todos sus pacientes. Le dejaba un tazón de caldo caliente en la mesa cada mañana y un plato de pan y fiambre cada noche. Le cambiaba el vendaje de la herida de la frente sin decir palabra, con un tacto firme pero delicado. Nunca la presionó para que hablara. Nunca le hizo preguntas. Simplemente dejaba abierta la puerta de la sala principal de la clínica, una silenciosa invitación para que se reincorporara al mundo de los vivos cuando estuviera lista. La observaba como si fuera un diagnóstico complejo. Notó cómo sus ojos, grandes y de un azul sorprendente, lo seguían mientras trabajaba, siguiendo sus movimientos con una quietud desconcertante. Vio la tensión en sus hombros cuando el viento sacudía las ventanas, cómo sus manos apretaban la manta tosca. Era como un animal salvaje, un pájaro con una ala rota, inseguro de si la mano que le ofrecía semillas era la misma que le retorcía el cuello. El gran avance, si es que así se le podía llamar, llegó al 8º día. Alistair estaba en su escritorio, actualizando su contabilidad, cuando sintió su presencia a sus espaldas. Se giró y la vio allí de pie, retorciendo la tela de su camisón prestado. Señaló con un dedo tembloroso la palangana, luego su boca con una expresión de necesidad desesperada y frustrada. El simple hecho de pedir agua era una montaña que no podía escalar. Sin decir palabra, Alistair se levantó, se dirigió a un pequeño armario y regresó con una pizarra infantil y una tiza blanca. Se la puso en las manos. Sus dedos, agrietados y delgados, la rodearon como si fuera una reliquia sagrada. La contempló un largo instante, luego se desplomó en el suelo, apoyó la pizarra contra la pared y, con trazos vacilantes y temblorosos, escribió una sola palabra: agua. Le trajo una taza y él la bebió profundamente. A partir de entonces la pizarra se convirtió en su voz. Era un puente sobre el cañón silencioso que los separaba. Por las mañanas encontraba mensajes escritos con una caligrafía sorprendentemente pulcra y elegante. Más leña para la estufa. Falta harina. Al principio, las notas eran puramente prácticas, peticiones de artículos de primera necesidad, pero poco a poco, algo más empezó a filtrarse. Una tarde encontró la palabra sol, escrita en la pizarra que él había apoyado en el alféizar de la ventana. En otra ocasión, después de que un pájaro cantara un buen rato en el pino de afuera, simplemente había escrito. Otra vez.
Así aprendió su nombre, Elara. Lo escribió una noche cuando él se lo preguntó, y la simple palabra de 5 letras pareció otorgarle una nueva solidez, un punto de apoyo en un mundo que había intentado borrarla. Una tranquila rutina se instaló a su alrededor. Él la comenzó a ayudar, ordenando la clínica con una diligencia que rozaba la reverencia, doblando la ropa de cama, barriendo el suelo. Nunca entró en sus dormitorios privados, pero la clínica principal se convirtió en su dominio. En este mundo silencioso, aprendieron el ritmo de la existencia del otro, una extraña y tácita alianza nacida de la tragedia. 2 semanas después de la masacre llegó el momento. Elara lo estaba ayudando a apilar leña en una pequeña caja junto a la chimenea cuando una astilla, larga y afilada, se clavó profundamente en la palma de su mano derecha. Jadeó, con una brusca inspiración involuntaria, y dejó caer la leña. Alistair estuvo a su lado al instante, levándola hacia la luz de la ventana. «Quieta», murmuró en voz baja. Tomó su mano. Era pequeña, delicada, pero los callos en las yemas de sus dedos delataban toda una vida de trabajo. Al buscar las pinzas para extraer la astilla, su pulgar rozó la palma de ella y se quedó paralizado. Allí, justo debajo de su pulgar, había una cicatriz. No era de esta nueva herida. Era viejo, plateado y con forma de media luna. La típica cicatriz de quemadura que deja una brasa ardiente al caer. El aire de la clínica se desvaneció. El olor a ácido carbólico fue reemplazado por el denso y acre olor a humo y carne quemada. El silencioso zumbido de la tarde de Wyoming quedó ahogado por un rugido que no había oído en años, pero que nunca había olvidado. El hospital de campaña era un infierno, una ciudad de lona llena de dolor bajo un cielo negro por el humo de los canones. Estaba de espaldas, el mundo era una confusión de hombres gritando y el sonido de la tela rasgándose mientras el cirujano, un niño apenas lo suficientemente mayor para afeitarse, le cortaba el uniforme, un dolor punzante en la pierna, luego oscuridad. Se despertó con fuego. La tienda ardía, el aire estaba cargado de un calor sofocante. Los hombres gritaban, los que podían moverse pisoteaban a los que no. Intentó levantarse, pero su pierna era un peso inútil de hueso destrozado y agonía. Iba a morir Ali. Cerró los ojos con una extraña sensación de resignación apoderándose de él. Y entonces unas manos pequeñas agarrando el cuello de su abrigo, tirando de él. Era una chica, una enfermera voluntaria, con el rostro manchado de jolín, los ojos abiertos con una determinación feroz y aterrorizada. Era increíblemente fuerte, arrastrando su peso muerto por las tablas del suelo mientras el poste principal de la tienda, envuelto en llamas, comenzaba a crujir. «Vamos, soldado», gritó, con la voz casi perdida en el estruendo, «no puedes morirte». Ya casi estaban en la salida cuando un trozo del techo en llamas se derrumbó entre ellos. Una viga en llamas, no más grande que su antebrazo, cayó directamente sobre su mano extendida mientras ella lo apartaba. La oyó gritar, un agudo jadeo de dolor. Pero ella no lo soltó. Lo empujó una última vez, fuera de la tienda, hacia el barro y el caos, antes de que toda la estructura implosionara tras ella en una lluvia de chispas y llamas. En la confusión que siguió, se lo llevaron y nunca más la volvió a ver. Solo tenía el recuerdo, un rostro manchado de jolín, una voz desafiante y una mano pequeña, quemada al salvarle la vida. A Alistair se le cortó la respiración. Miró la mano que sostenía entre las suyas, la misma mano, la misma cicatriz en forma de media luna. Levantó la vista de la cicatriz hacia su rostro, hacia sus grandes y silenciosos ojos azules. Elara. El nombre resonó en lo más profundo de su alma. No podía ser, y sin embargo lo era. El mundo se inclinó sobre su eje, esta mujer frágil y muda, este fantasma que había rescatado de los escombros de una masacre, era la razón de su vida. El deber profesional, el destello de empatía, todo era mentira. Lo que sentía ahora era algo mucho más profundo, mucho más aterrador. Era el peso aplastante de una deuda tan profunda que jamás podría saldar. El mundo volvió a la realidad con el chasquido metálico de sus forceps. Las manos de Alistair, paralizadas por el recuerdo, volvieron a moverse, esta vez con una reverencia que le resultaba extraña. Ya no estaba tratando a un paciente. Atendía una herida sagrada en una mano que lo había rescatado de las puertas del infierno. La astilla,
oscura y amenazante contra su piel pálida. Era una intrusa, una violación. La extrajo con precisión de cirujano, con movimientos fluidos y seguros, pero el corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Elara lo observaba con sus ojos azules abiertos, con una pregunta que no podía formular. Debió de sentir el cambio en él, la repentina y tensa quietud que se apoderó de la habitación. Limpió la pequeña herida, le aplicó un ungüento y la envolvió en una venda de lino limpia. Sus dedos se detuvieron en su muñeca durante una fracción de segundo de más. Podía sentir el delicado pulso bajo su piel, un ritmo constante y rítmico que era testimonio de su fuerza, de su desafío. Una vida que él había arriesgado para salvar la suya. Le soltó la mano y retrocedió un paso, la máscara profesional deslizándose imperfectamente en su lugar. «Manténlo limpio», dijo, con la voz más áspera de lo habitual. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver la tormenta en sus ojos. Ocupado organizando viales en un estante que ya estaba en perfecto orden. Todo había cambiado. El tranquilo santuario de su clínica ahora parecía un espacio prestado. La mujer a su cuidado no era un caso de caridad, ni un trágico desecho arrastrado a su orilla. Era su benefactora, su salvadora, disfrazada de víctima muda. La deuda que sentía era un peso físico que se le clavaba en los huesos, una obligación aplastante, humillante y aterradora. ¿Cómo proteges a la persona que te salvo? ¿Cómo sanas a la mujer a la que le debes cada aliento? El tintineo de un arnés y el pesado paso de unas botas en su porche, unos días después, rompieron la frágil paz. El sheriff Brody estaba en la puerta, con el sombrero en la mano y una preocupación cansada que Alistair conocía muy bien en su rostro. «Buenos días, doctor», dijo Brody, mirando a Elara, sentada junto a la ventana, de espaldas a ellos. «Solo quería ponerte al día. Pregunté un poco sobre la masacre». Alistair se colocó en el umbral, una barrera sutil pero firme. «¿Encontraron algo?» «No fue una redada al azar», dijo el sheriff, bajando la voz. «Las huellas demostraron que fueron disciplinados. Entraron, hicieron su trabajo y salieron limpios. Uno de los cuerpos que encontramos, un hombre llamado Henderson, era un agente del gobierno. Creímos que transportaba algo». Brody suspiró, frotándose la nuca. «Y la banda. Tenemos un nombre. Un tipo desagradable llamado Silas Cain, ex caballero. Dado de baja con deshonor. Él y sus hombres son buscados en 3 territorios por robo y asesinato. No son simples bandidos, doctor. Son cazadores». Alistair sintió un frío nudo en el estómago. Cazadores, la palabra flotaba en el aire depredadora y afilada. Miró de nuevo a Elara. Ella no se había movido, pero podía sentir su quietud, la tensión de sus hombros. «La cuestión es», continuó Brody, «si buscaban algo específico en ese tren y dejaron un testigo. Puede que no den por terminado el trabajo». La advertencia tácita fue tan clara como un disparo. «Ten cuidado, Alistair. Esa chica no está a salvo». «Lo sé, sheriff», dijo Alistair con voz fría y monótona. «Aquí estará protegida». Después de que el sheriff se fuera, una nueva tensión se apoderó de la clínica. Era la tensión de un ser perseguido, la certeza de que el lobo seguía allí fuera, olfateando el aire. Alistair observó a Elara esa tarde. Estaba sentada con la pizarra en el regazo, pero la tiza permanecía intacta. Su mirada era distante, perdida en el recuerdo que no podía expresar. Sabía que no podía presionarla, pero también sabía que el recuerdo, encerrado tras su silencio, era lo único que podría salvarlos. Esa noche, mientras el crepúsculo suavizaba las líneas ásperas de la pradera, encendió una linterna adicional, ahuyentando las sombras de los rincones de la habitación. Colocó un trozo de carbón nuevo, más liso y oscuro que la tiza, y una hoja de papel en blanco sobre la mesa junto a ella. No dijo ni una palabra, solo hizo un leve gesto de ánimo y se retiró a su escritorio. Durante un largo rato, ella no hizo nada. Luego lentamente cogió el carbón. Su mano temblaba al posarse sobre la página. Alistair contuvo la respiración, observándola. Él vio la lucha en su rostro, el inmenso coraje que requirió para adentrarse en esa oscuridad. La primera línea que dibujó fue irregular, furiosa. Pero entonces sus dedos se tranquilizaron. Un rostro comenzó a emerger del papel, un hombre con ojos fríos y vacíos y una mueca cruel en la boca. Debajo dibujó una imagen que debió haber visto grabada en su mente, una pesada caja fuerte, y en su tapa un extraño símbolo enroscado como una serpiente que se muerde la cola. Empujó el papel sobre la mesa hacia él.
Su rostro estaba pálido, respiraba entrecortadamente, pero sus ojos eran claros. Había enfrentado el recuerdo y le había dado forma. Alistair bajó la vista hacia el dibujo. El rostro, brutalmente dibujado, era inconfundible. Lo había visto la semana pasada en un cartel de Se Busca que había legado a través de la oficina del sheriff, Silas Kine. Miró del dibujo a Elara, y una furia fría y protectora, como nunca antes había conocido, se apoderó de él. La deuda que tenía con ella ya no era cosa del pasado. Estaba aquí, ahora, un peligro claro e inminente, y la pagaría, aunque le costara todo. La llegada del enemigo no fue una carga dramática y atronadora, fue un veneno que se filtraba lentamente en el torrente sanguíneo del pueblo. 2 días después de que Elara dibujara el rostro de Silas Kine, 2 jinetes aparecieron al final de la única calle del pueblo. No cabalgaban con fuerza. Avanzaban a un ritmo lento y arrogante, levantando columnas de polvo en el aire inmóvil. Alistair los vio desde la ventana de su clínica. Eran hombres rudos, vestidos con retazos desiguales de viejos uniformes y cuero desgastado por el camino, con rostros duros y sin afeitar. Se movían con la quietud enroscada y depredadora de los lobos que entran en un redil. Sintió que Elara se ponía rígida tras él. Ella también los había visto. Vio su reflejo en el cristal, su rostro pálido y ovalado, sus manos apretando la pizarra contra el pecho como un escudo. Los hombres desmontaron frente al salón. Sus espuelas resonaron en el paseo marítimo con un sonido que pareció romper la quietud del mediodía. La gente se apartó a toda prisa. Las puertas se cerraron suavemente. El pueblo contuvo la respiración. La mirada de Alistair permaneció fija en ellos. Reconoció a ese tipo de hombres. Hombres que habían probado la sangre en la guerra y habían descubierto una sed permanente de ella. No solo buscaban problemas, los transmitían. Permanecieron 1 hora en el salón. Alistair aprovechó el tiempo. Se acercó a Elara, con movimientos tranquilos y pausados. «Quédate en la trastienda», dijo en voz baja pero firme. «No abras la puerta por ningún motivo». Ella lo miró con los ojos abiertos, con un miedo fresco y penetrante, pero asintió, con una confianza absoluta en él. Se deslizó a la pequeña habitación contigua donde dormía, cerrando la puerta tras ella con un suave clic. No tardó mucho en abrirse la puerta de la clínica. Los 2 hombres estaban allí, enmarcados por la intensa luz del sol, trayendo consigo el olor a whisky y malicia. El más grande de los 2, un hombre de cuello grueso y ojos crueles y porcinos, sonrió con suficiencia. «He oído que eras médico», gruñó entrando sin invitación. «He oído que acoges perros callejeros». Alistair no se movió de detrás de su escritorio. Terminó de escribir una nota en su libro de contabilidad, dejó el bolígrafo con sumo cuidado y luego levantó la mirada. Sus ojos eran fríos como el acero pulido. «Soy el único médico en 100 millas a la redonda. Acepto a cualquiera que necesite mi ayuda. Dime qué necesitas o márchate». El segundo hombre, más delgado y con una energía nerviosa, rió entre dientes. «Nuestro asunto es con la chica, la que sacaste de la caravana. Tenemos preguntas para ella». «No está en condiciones de hablar con nadie», respondió Alistair con tono inexpresivo. «Está bajo mi cuidado». El hombre corpulento dio otro paso hacia la habitación, con la mano apoyada con indiferencia en la culata de la pistola que llevaba enfundada en la cadera. «Mira, creemos que pudo haber visto algo que pertenece a nuestro empleador. Nos gustaría recuperar la propiedad y al testigo». La amenaza era evidente, flotando entre ellos como un olor fétido. «No hay ningún testigo aquí», dijo Alistair, bajando la voz peligrosamente. «Solo hay un paciente al que no molestarás». Se levantó lentamente de la silla, desplegando toda su estatura con una silenciosa promesa de resistencia. No era un hombre corpulento, ni un pendenciero, pero había una intensidad en su mirada que los hizo dudar. «Esta es mi clínica, mi ciudad. No tienen autoridad aquí. Si quieren verse en el extremo equivocado de la cuerda de un sheriff por amenazar al único médico en este territorio, los invito a dar un paso más». Los hombres intercambiaron una mirada. Habían esperado a un tímido lector de libros, no a este hombre frío e inflexible como un muro. Eran asesinos, pero no eran tontos. Causar problemas con el médico del pueblo era una forma infalible de unir a todo el asentamiento en su contra. El hombre de ojos de cerdo se burló, escupiendo un chorro de jugo de tabaco sobre el suelo limpio de Alistair. «Esto no ha terminado, doctor», gruñó. «Kane consigue lo que quiere, siempre».
Salieron de la clínica en reversa, con la misma arrogancia con la que habían llegado. Alistair permaneció inmóvil hasta que el sonido de sus caballos se desvaneció calle abajo. Solo entonces se permitió exhalar, dejando escapar el aliento en un suspiro entrecortado. Caminó hacia la puerta y corrió el pesado cerrojo de hierro. La ilusión de seguridad se hizo añicos. Su clínica ya no era un santuario, era un objetivo. Los hombres volverían y la próxima vez no vendrían con palabras. Se acercó a la ventana y observó la calebacia, con la mente trabajando con una claridad fría y veloz que no había sentido desde la guerra. Esa noche, después de que el Lara se sumiera en un sueño intranquilo en la trastienda, Alistair comenzó sus preparativos. Sus movimientos eran sombríos y precisos. Tomó los tablones de madera más gruesos de su cobertizo de suministros y atrancó las ventanas impidiendo la luz de la luna y convirtiendo la clínica en una fortaleza. Cada martillazo era un signo de su determinación. No se quedaría de brazos cruzados, no dejaría de actuar. Nunca más. Su última tarea fue la más difícil. Se arrodilló ante un gran cofre de cedro cubierto de polvo que había permanecido. Había permanecido bajo llave desde el día que llegó a Wyoming. Contenía la vida que había intentado enterrar. Con una llave de un gancho oculto la abrió. El olor a lana vieja, papel descolorido y aceite de armas lo invadió. Bajo su uniforme doblado y las cartas de una vida que parecía la de otro hombre, estaba su viejo revólver Colt del ejército envuelto en hule. Levantó el arma. La sentía extrañamente pesada en la mano, un peso sólido y frío de muerte y arrepentimiento. Durante 5 años, sus manos habían sido instrumentos de sanación. Habían cosido heridas, entablillado huesos y traído nueva vida al mundo. Ahora les pedía que recordaran un oficio diferente, más oscuro. Comprobó el cilindro. El mecanismo se movía con una suavidad letal y bien engrasada. Era médico. Era sanador. Pero esa noche, mientras cargaba el revólver con clics deliberados y constantes, también era el soldado que una vez fue. Y él vigilaría a la mujer en la habitación de al lado, la mujer que una vez lo había sacado de un incendio, lista para pagar su deuda con un fuego propio. El amanecer no amaneció con luz, sino con una tenue y gris penumbra que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas. La clínica parecía una tumba celada y silenciosa. El aire estaba cargado de una tensión tácita, la que surge tras una declaración de guerra. Alistair no había dormido, se había sentado en su silla, con el frío peso del revólver Colt sobre la mesa a su lado, y había escuchó el viento, los gemidos de la vieja construcción de troncos al asentarse y la respiración suave y agitada de Lara desde la trastienda. Preparó café cuando la penumbra se intensificó lo suficiente como para llamarse mañana. El ritual familiar, un pequeño ancla en un mar de incertidumbre. Cuando el Lara emergió, se detuvo en seco, observando las ventanas atrancadas, la pesada vara de hierro que cruzaba la puerta y el revólver, reposando de forma rígida sobre su escritorio. Sus ojos se encontraron con los de él y en ellos vio no solo miedo, sino una creciente comprensión. No la había despedido. Se estaba preparando para estar con ella. Señaló la pequeña mesa donde solían trabajar. Había dispuesto una pila de papel nuevo y un carboncillo nuevo. «Necesito tu ayuda», dijo, con voz tranquila pero clara en la silenciosa habitación. «Tu memoria es nuestra arma más afilada. Creen que eres una chica rota y silenciosa. ¿Se equivocan? Eres una testigo. Necesito que me lo cuentes todo. El número de hombres, los caballos que montaban, cualquier palabra que hayas oído, la disposición del campamento, cada detalle por pequeño que fuera». Por primera vez, él no era solo su médico. Era su oficial al mando y eran una guarnición de 2. Ella asintió con determinación. Pasaron el día en un silencioso consejo de guerra. La mano de Lara se movía sobre el papel con una intensidad febril. Dibujó mapas del ataque, las posiciones de los hombres, las marcas de sus sillas de montar. Anotó fragmentos de conversación que había oído, con el seno fruncido por la concentración. Alistair observaba, asombrado. Su mente era una fortaleza, su memoria un registro perfectamente preservado del horror que había soportado. Recordó que uno de los hombres cojeaba. Recordó que su líder, Cain, tenía una incrustación de plata única en el cinturón de su arma. Detalló sus armas, su número, 7 hombres en total. Mientras trabajaban, se formó una nueva dinámica entre ellos.
Él señalaba una sección de su mapa levantando una ceja en señal de interrogación y él rápidamente esbozaba una aclaración. Era un lenguaje propio, una conversación de carbón y un propósito compartido. En ella, Alistair no veía a la víctima traumatizada que había rescatado, sino a un soldado con una determinación inquebrantable. La deuda que tenía con su vida se veía ahora agravada por un profundo y creciente respeto. El ataque se produjo justo después de que saliera la luna, una astilla de hueso en un cielo negro. No comenzó con un golpe, sino con un rasguño. El sonido de una bota contra la pared oeste de la clínica. Alistair se puso de pie al instante, revólver en mano, indicándole a Elara que se agachara tras el pesado escritorio de roble. El raspado fue seguido por una risita baja y luego el inconfundible borboteo de líquido que se vertía. Queroseno. ¿Que los disparen? Gruñó una voz desde la oscuridad. Se lanzó una antorcha y la pared estalló en una cortina de llamas silbantes. Pero Alistair ya lo había previsto. Cubos de agua, precargados, estaban listos. Trabajó con rapidez, apagando las llamas desde dentro antes de que pudieran extenderse. El agua silbaba al impactar contra los lenos calientes. Un disparo destrozó las tablas recién reforzadas de una ventana, haciendo volar astillas. Alistair devolvió el fuego, apuntando no a un hombre, sino a la linterna que vio colgada de un poste cercano. El cristal explotó, sumiendo ese lado de la casa en una oscuridad aún mayor. Otro disparo desde fuera, impactando con fuerza en la puerta principal. Estaban probando las defensas. Elara, agachada, tiró de su manga. Cuando bajó la vista, ella señalaba frenéticamente el papel en el suelo, golpeando un número que había escrito: 7. Entonces levantó 6 dedos con expresión apremiante. Alistair comprendió de inmediato: 7 hombres en la banda, pero ella solo había visto a 6 afuera. Uno faltaba, un flanqueador. Mientras la idea se formaba, oyó un nuevo sonido. El leve crujido de una tabla del suelo en el pequeño porche trasero, un lugar que no había tenido tiempo de asegurar. Se giró, dando la vuelta al Colt justo cuando una sombra llenaba la puerta trasera. Un hombre se abalanzó sobre él, con el cuchillo brillando en la penumbra. Alistair disparó. La explosión del arma en el espacio cerrado fue ensordecedora. El hombre se desplomó en el suelo con un último suspiro entrecortado. El asalto frontal se intensificó, una furiosa ráfaga de disparos golpeando las paredes. Intentaban llamar su atención. Alistair se agachó recargando su revólver con la mente acelerada. Estaban atrapados. Entonces sintió otro tirón. Elara volvía a señalar, esta vez al suelo cerca de la chimenea. Dibujó un diagrama rápido y aproximado en su pizarra, una tabla suelta. Luego señaló el pequeño y oscuro espacio del sótano. Su significado era claro. Había otra salida, una forma de cambiar las tornas. La miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella sostuvo su mirada con una calma feroz e inquebrantable. Su alianza silenciosa se había forjado. Ahora, bajo fuego, se estaba templando hasta convertirse en acero. El aire en el sótano era frío y olía a tierra húmeda y a estaciones olvidadas. Era una oscuridad densa y sofocante, un mundo aparte de los disparos y la madera astillada. Alistair se adelantó, agachándose en la oscuridad, con el Colt listo. Miró a Elara, cuyo rostro era un óvalo pálido en la tenue luz de la clínica. Vio su miedo, pero bajo él vio la misma determinación férrea que había tenido al dibujar el rostro de Kane en el papel. Asintió una vez, una orden silenciosa para que lo siguiera y luego desapareció engullido por las sombras. Se movió por el estrecho espacio a tientas, rozando con la mano los estantes de verduras en conserva y los sacos de patatas. Podía oír las pesadas botas de los matones arriba, dando vueltas alrededor de la clínica, gritando de frustración. Encontró la trampilla exterior, una puerta baja y en ángulo oculta bajo una pila de viejos sacos de arpillera en la parte trasera de la clínica. La abrió una rendija. El aire nocturno estaba impregnado de un penetrante olor a pólvora. Vio a 2 de ellos de espaldas a él disparando hacia la fachada de la casa, intentando cubrir a un tercer hombre que intentaba arrancar los barrotes de una ventana. Esta era su oportunidad. Respiró hondo para tranquilizarse, abrió la trampilla y se levantó del suelo como un espectro. El primer hombre nunca supo que lo golpeó. Alistair le dio con fuerza el cañón de su revólver en la nuca, y el hombre se desplomó sin hacer ruido.
El segundo se giró con los ojos abiertos por la sorpresa. Alistair no dudó. Disparó, pero el disparo fue amortiguado por la continua descarga. El hombre se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho y cayó. Pero el tercer hombre, el de la ventana, fue más rápido. Abandonó la ventana y cargó, no con una pistola, sino con un cuchillo largo y de aspecto perverso. Alistair intentó girar su Colt, pero el hombre estaba demasiado cerca. Se estrelló contra Alistair, haciéndolos caer al suelo. El Colt se le escapó de las manos, deslizándose en la oscuridad. El hombro de Alistair, sobre el que había caído durante una caída en la guerra, gritó en protesta al caer al suelo. Un dolor intenso y cegador estalló tras sus ojos. El hombre estaba encima de él con el cuchillo en alto, su hoja brillando a la luz de la luna. Desde el interior de la clínica, Elara lo había observado todo a través de una grieta en la pared, había visto la brillante maniobra de flanqueo de Alistair, había visto caer a los dos primeros hombres. Entonces lo vio caer, el revólver volando, el destello del cuchillo en alto. Un grito ahogado, el primer sonido que emitía en semanas, se le escapó de la garganta. El mundo se ralentizó. El hombre sobre Alistair, el cuchillo iniciando su descenso, la mueca de dolor de Alistair mientras intentaba defenderse con el brazo saño. Deuda. La palabra brilló en su mente no como un concepto, sino como un fuego. Él la había defendido, había atrincherado su hogar por ella, moría por ella. Se movió, su miedo se disolvió, consumido por una oleada de adrenalina pura y fría. No corrió hacia el revólver desperdigado, corrió hacia la imponente estantería que se alzaba contra la pared del fondo. Una pesada monstruosidad de pino cargada de gruesos libros de medicina, frascos de muestras y pesadas botellas de vidrio con productos químicos. Era el mundo de Alistair, su conocimiento, su orden. Con un grito gutural que le desgarró la garganta silenciosa, apoyó el hombro y empujó. La estantería crujió, se balanceó durante un segundo aterrador y luego se desplomó hacia adelante. El hombre del cuchillo levantó la vista. Con el rostro convertido en una máscara de confusión por un brevísimo instante, antes de que la estantería superior, cargada con libros como La anatomía de Grey y un frasco lleno de formol, lo golpeara en la cabeza y los hombros. El sonido fue un crujido repugnante de huesos y cristales rotos. Se desplomó sobre Alistair, convertido en un peso muerto. Alistair apartó el cuerpo de un empujón, jadeando con el hombro a punto de estallar. Miró hacia los restos de la estantería y vio a Elara de pie en medio del caos de cristales rotos y libros desparramados, con el pecho agitado, el rostro feroz y lleno de vida. Lo había salvado. Otra vez. El breve silencio exterior fue roto por la voz furiosa de Cain. ¿Qué demonios está pasando? Informe. Alistair sabía que solo tenía unos instantes. Se puso de pie tambaleándose, agarrando su revólver. La trampa, dijo con voz áspera, mirando a Elara. Ella lo comprendió al instante agarrando su pizarra. Cojeó hasta la entrada de la clínica. Cain, gritó con la voz tensa por el dolor. Tus hombres han caído. Se acabó. No hasta que la chica esté muerta, gritó Cain. Uno de tus hombres aún respira, mintió Alistair con la mente acelerada. Pero tiene un disparo en el estómago. Estará muerto en una hora si no lo atiendo ahora. ¿Quieres verlo morir? Jugaba a la desesperada, contando con la remota posibilidad de que Cain tuviera alguna pizca de lealtad o al menos una necesidad práctica de sus hombres. Hubo una larga pausa. Nada de trucos, doctor. Mi clínica es una ruina y tengo el brazo destrozado. No estoy para trucos, gritó Alistair apoyándose pesadamente contra la pared. Envía a un hombre con el desarmado. Haré lo que pueda, ese es mi juramento. Vio a Elara escribiendo furiosamente en su pizarra. Lo levantó. Es arrogante. ¿Vendrá él mismo? Tenía razón. Tras otro tenso minuto, la voz de Cain atravesó la oscuridad. Entro. Solos tú y yo, doctora. Si intentas algo, ambos moriremos. De acuerdo, dijo Alistair. Miró a Elara e hizo un gesto leve, casi imperceptible hacia el éter y el cloroformo en el suelo, derramados de las botellas rotas. El olor acre y dulce ya impregnaba el aire. Él asintió con la mirada oscura pero clara. La trampa estaba tendida. Cain abrió la puerta de una patada y entró con el arma en alto. Le seguía el último hombre que quedaba. La escena era desastrosa. Cadáveres en el suelo, la clínica en ruinas. ¿Dónde está?, preguntó Cain, escudriñando las sombras. Justo aquí.
dijo Alistair, señalando el cuerpo del hombre que Elara había aplastado. Se arrodilló junto a él y abrió su maletín médico. Acércate más a la linterna, necesito luz. Cuando el hombre de Cain dio un paso adelante, sosteniendo la linterna en alto, Alistair agarró un pano grueso que había recuperado del suelo, empapado en la potente mezcla de químicos derramados. Sujetale la cabeza. Le ordenó Alistair a Cain. Necesito revisarle la respiración. Mientras Cain se inclinaba impaciente sobre el cuerpo, Alistair se movió como un rayo. Se abalanzó no hacia Cain, sino hacia el hombre de la linterna, presionándole el pano empapado sobre la boca y la nariz. El hombre lanzó un grito ahogado, forcejeó un segundo y luego puso los ojos en blanco al desplomarse en el suelo. La linterna se estrelló y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Cain se giró y disparó un tiro descontrolado que atravesó el techo, pero Alistair ya se movía, aprovechando la oscuridad que había creado, derribó a Cain clavándole el hombro sano en las rodillas, cayeron al suelo. Cain era más fuerte, pero Alistair luchaba en su propio mundo. Su mano se cerró alrededor de un gran trozo de vidrio grueso y dentado de un frasco roto. Cuando Cain levantó la pistola para presionarla contra la cabeza de Alistair clavó con fuerza el fragmento de vidrio en la mano de Cain. Cain gritó, un sonido de pura agonía, y el arma se alejó con un ruido metálico. La lucha había terminado. El intelecto, la desesperación y el conocimiento anatómico de un sanador habían ganado. Mientras Alistair, jadeante y sangrando, ataba las manos del forajido con una tira de lino, los primeros habitantes del pueblo, despertados por la batalla, aparecieron en la puerta con rifles y linternas, con los rostros iluminados en la penumbra. Encontraron a su silencioso y solitario doctor, magulado y ensangrentado, victorioso sobre el forajido más temido del territorio, mientras la chica muda a la que había protegido lo vigilaba, una centinela silenciosa e inamovible. El silencio que reinó después de que el sheriff Brody y sus hombres se llevaran los cuerpos y a los prisioneros fue más denso que la batalla que lo precedió. Era un silencio impregnado de los fantasmas de lo sucedido, impregnado del olor a sangre, productos químicos derramados y pólvora gastada. La clínica, su santuario, era una ruina de cristales rotos y madera astilada. Elara acompañó a Alistair hasta la única silla que quedaba. Su brazo estaba toscamente vendado, su rostro pálido y marcado por el agotamiento bajo la luz grisácea del amanecer. Se movió entre los escombros con silenciosa determinación. Recuperando una palangana de agua limpia y sábanas limpias, al arrodillarse para limpiar y suturar la herida en su brazo, sus movimientos ya no eran los de una paciente tímida, sino los de una compañera, con manos tan firmes y seguras como las de él lo habían sido para ella. La observó en silencio, su mirada recorriendo las líneas de su rostro, la feroz concentración en sus ojos. Los muros que había construido alrededor de su corazón durante tantos años habían sido demolidos por completo, y en su lugar había una vulnerabilidad cruda y dolorosa que no reconocía. Cuando ella terminó de atar el último nudo del vendaje, él no retiró el brazo. En cambio, metió la mano sana en el bolsillo interior de su abrigo. «Elara», dijo con voz baja y ronca. Sacó su cartera y, de un pliegue oculto, sacó un pequeño trozo de tela amarillenta. Era un fragmento de delantal de enfermera, deshilachado por los bordes, con una única flor morada bordada toscamente. La extendió sobre la palma de su mano. «Creo que esto es tuyo». «Esto es». Se le cortó la respiración. Miró fijamente el trozo de tela y él vio un universo de recuerdos inundar sus ojos. El fuego, el humo, el caos de un día que seguramente había intentado olvidar. Esa noche, la voz de Alistair era apenas un susurro, cargada de emoción contenida. «En la tienda. Nunca vi tu rostro con claridad. Nunca supe tu nombre, pero nunca lo olvidé. Durante 5 años me he preguntado quién fue la chica que me salvó la vida. Finalmente la miro a los ojos, con una mirada cruda y abierta. Todo este tiempo fuiste tú. Te debí la vida todo este tiempo, y nunca supe cómo encontrarte». Su confesión, desprovista de toda pretensión, colgaba en la habitación en ruinas. No era una disculpa, era un testamento. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elara, pero no eran lágrimas de víctima. Eran lágrimas de liberación. Miró la tela hecha jirones y luego su rostro, y una lenta y llorosa sonrisa floreció.
Tomó su pizarra, que milagrosamente había sobrevivido al caos, y cogió el trozo de carbón. Su mano no tembló mientras escribía. Las letras eran firmes y claras. Lo levanto para que lo viera. Pagaste la deuda dándome una razón para encontrar mi voz. Leo las palabras y sus propios ojos ardieron. El peso que había cargado durante años. La culpa de su propia supervivencia, la aplastante carga de una deuda con un fantasma sin nombre. Se alivió. Él no la había salvado. Ella, una vez más, lo había salvado a él. Dejó la pizarra con cuidado en el suelo. Lo miro de verdad, y en su mirada, él no vio un reflejo de su propio quebrantamiento, sino la serena fuerza de una mujer que había atravesado el infierno y había salido ilesa. Respiro hondo, un suspiro breve y estremecedor, como si llenara de aire unos pulmones que habían estado constreñidos durante años. Entonces sus labios se separaron, y un sonido, suave y sordo, pero más claro que la campana de una iglesia, llenó el silencio. Alistair, su nombre, la primera palabra que había pronunciado. No fue una súplica ni un llanto, sino una legada. Fue el sonido de una cerradura girando, una puerta abriéndose. Era el sonido del hogar, y en ese momento, Alistair supo que todo el orden y toda la ciencia del mundo no podrían curar un alma, pero una sola palabra susurrada sí podría. Meses después, el sol otoñal se filtraba, cálido y dorado, a través de una ventana nueva y más grande en la clínica reconstruida. El edificio era el mismo, pero completamente diferente. El aroma a ácido carbólico se suavizaba ahora con el aroma a pan recién horneado y la suave y dulce fragancia de las flores silvestres que Elara había plantado en una maceta en el porche. El espacio estaba limpio, ordenado y lleno de una luz que parecía provenir de algo más que el sol. Alistair examinaba el brazo roto de un niño con sus movimientos tan hábiles como siempre, pero la tensión sombría en sus hombros había desaparecido. «Esto solo dolerá un momento da», dijo con una calidez que antes no le había dolido. «Está mintiendo». Intervino una voz suave a su lado. «Dolerá mucho, pero será rápido». El niño miró a Elara, quien le ofreció una sonrisa amable y tranquilizadora. Ahora trabajaba como compañera de Alistair, su asistente. Su media naranja, su voz, aunque aún baja, se había fortalecido con cada día que pasaba. Tenía un don para calmar a niños asustados y apaciguar almas ansiosas, una sanación diferente que complementaba la suya. Le entregó a Alistair una venda limpia sin que él necesitara pedírsela. Sus movimientos eran una danza fluida y silenciosa. En un estante alto, apartada del ajetreo diario, reposaba su vieja pizarra de escribir. Estaba limpia, sin el polvo de carbón, preservada no como una herramienta necesaria, sino como un recuerdo. Era un recordatorio del silencio que habían compartido, del pasado que habían sobrevivido y del lenguaje que habían construido entre ellos cuando las palabras no bastaban. Esa noche, al marcharse el último paciente, Alistair se acercó a Elara, que contemplaba la puesta de sol por la ventana. Se acercó por detrás, la rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Permanecieron juntos, observando cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y morados. «¿En qué estás pensando?», preguntó en voz baja. Se recostó contra él. Su satisfacción era palpable. «Pensaba», dijo con voz suave pero segura, «que durante mucho tiempo mi mundo entero estuvo en silencio». Giró la cabeza para mirarlo, sus ojos azules claros y llenos de un amor que no necesitaba confesión. «Me alegra tanto que tu corazón estuviera lo suficientemente tranquilo como para oírlo. Gracias por acompañarnos en un viaje donde las heridas más profundas son invisibles y las verdades más fuertes se dicen en silencio». La historia de Alistair y Elara nos recuerda que algunas deudas solo se pueden pagar con un amor que aprende a escuchar. Si crees que la valentía puede dar voz a los que callan, suscríbete al canal para descubrir más historias inolvidables de redención y amor al borde del abismo. Activa la campana para estar al día con las últimas historias y recuerda, a veces el amor no solo se dice, sino que finalmente se escucha.